Este programa contiene imágenes gráficas y reportes de la Segunda Guerra Mundial. Se sugiere discreción. 8 de mayo de 1945. Al fin se terminó la oscuridad. Las personas celebraban por toda Europa y alrededor del mundo la victoria sobre la Alemania nazi. Desde el día D, el desembarco en las playas de Normandía en junio de 1944, tomó casi un año completo ganar la guerra. Al enfrentar la derrota, Adolfo Hitler se volvió aún más implacablemente determinado a luchar hasta el mismo final. Mientras su Tercer Reich colapsaba lentamente a su alrededor, la brutalidad del conflicto armado y el fanatismo de los nazis se incrementaban. Esos 11 meses, el período más implacable y brutal de la Segunda Guerra Mundial, dejaron cicatrices eternas en los corazones y en la historia. El ocaso del Führer, parte 2. En el verano de 1944, los desembarcos en Normandía fueron un éxito. Al mismo tiempo, en el frente occidental, Stalin desató su gran ejército. Los aliados pensaron que la guerra estaría ganada para la Navidad. En diciembre, para sorpresa de los aliados, Hitler lanzó un contraataque masivo. Falló, pero Hitler no se rendiría a cualquier costo. Los últimos 5 meses serían los más brutales de la guerra. En el año nuevo de 1945, Hitler lanzó la Operación Viento del Norte. Usó cada avión a su disposición en un atentado para aniquilar las fuerzas aéreas aliadas que lo habían derrotado en Ardenas. Pero los aliados ganaron esta batalla. Los alemanes estaban inquietos por aprender de esta derrota fresca, pero Hitler, con su estilo regocijado, los convenció de atacar. Ich erwarte von jedem Deutschen, dass deshalb seine Pflicht bis zum Äußersten erfüllt, dass jedes Opfer, das von ihm gefordert wird und werden muss, auf sich nimmt. Ich erwarte von den Bewohnern der Städte, dass sie die Waffen schmieden für diesen Kampf, und ich erwarte vom Bauern, dass unter höchstmöglicher eigener Einschränkung das Brot gibt für die Soldaten und Arbeiter dieses Kampfes. Ich erwarte von allen Frauen und Mädchen, dass sie diesen Kampf so wie bisher mit äußerem Fanatismus unterstützen. Una alemana escribió: para los últimos meses de la guerra, debía tragarme las lágrimas cada vez que escuchaba la voz de Hitler en la radio. No queríamos reconocer las señales que cada vez eran más claras, las que anunciaban la inminente caída. En nuestros corazones teníamos temor de la terrible verdad. Mientras tanto, al este, el Ejército Rojo retiró la iniciativa. Suministros frescos llegaron a las tropas aglomeradas a lo largo del Vístula. Pero esta concentración no había pasado desapercibida. En Alemania, el general Guderian hizo sonar la alarma. Imploró a Hitler de reagrupar sus tropas en el frente occidental para contrarrestar un ataque soviético. Pero Hitler haría caso omiso de esto y se burló de la supuesta amenaza. Es el engaño más grande después de Genghis Khan. ¿A quién se le ocurrió esta idiotez? Hasta Himmler se rehusó a admitirlo. ¿Ves, general? No creo que los rusos vayan a atacar. El general Guderian intentó desesperadamente convencer a sus superiores. Hitler repitió: esta inteligencia es completamente idiota. Quien quiera que lo escribió debería estar encerrado en un manicomio. Ciego a cualquier consejo, Hitler gradualmente se encerró en su propio mundo. Como predijera Guderian a mediados de enero de 1945, primero Konev, luego Zhukov, enviaron a sus ejércitos a través del Vístula. Interminables columnas de tanques T-34 avanzaron a lo largo de un frente de más de 900 kilómetros que llegaban de las orillas del Báltico hasta el corazón de Polonia. Fue un ataque devastador. La aplanadora rusa estaba de nuevo en acción. El tiroteo era tan fuerte que hasta Zhukov debió cubrirse sus oídos.
Para Stalin, la ofensiva era de una importancia intensiva. En unas pocas semanas, tenía previsto encontrarse con Churchill y Roosevelt en Yalta. No quería que Polonia se le escapara de las manos. El 17 de enero de 1945, 5 meses después del comienzo de la insurrección, el Ejército Rojo entró en la capital polaca. Encontraron una ciudad desierta. No quedaba nadie para impugnar la autoridad de la nueva fuerza ocupacional. Los comunistas polacos no tuvieron ningún problema para tomar las riendas. Los soviéticos desfilaron en la capital para celebrar una victoria que vino un poco tarde. Al haber liberado Varsovia el 27 de enero de 1945, los soviéticos descubrieron el secreto más grande del Reich: un campo del tamaño de un pueblo rodeado por alambre de púas. Auschwitz-Birkenau. El campo había sido evacuado por la SS solo 10 días con antelación. Huyeron todos los guardias. Los soviéticos encontraron ahí abandonados a 7.000 deportados. 7.000 sobrevivientes de más de 1 millón de personas asesinadas. Antes de irse, los nazis intentaron borrar la evidencia de sus crímenes. Explotaron las cámaras de gas y los crematorios. Pero estas fábricas de la muerte también formaron el centro de un sistema de saqueo. Los soviéticos encontraron cientos de miles de piezas de ropa y decenas de miles de zapatos. En un cobertizo, descubrieron 7 toneladas de cabello humano. En enero de 1945, alrededor de 550 campos aún estaban activos a lo largo del Reich. Aún en su caída, la destrucción de los judíos europeos era un objetivo primario para los nazis. Para los aliados, la liberación de estos suelos de muerte no era una prioridad, especialmente desde que los recuentos dados por los periodistas eran tan impactantes que muchas personas en el occidente se rehusaron a creerles. Cuando el reportero británico Alexander Worth entró en el campo de Majdanek en julio del 44, inmediatamente escribió un artículo de cómo trabajaban estas máquinas de la muerte: la clasificación, las cámaras de gas, los crematorios, los huesos enterrados como fertilizante para los campos contiguos de coles. Pero la BBC y la Tribuna del Heraldo de Nueva York dudaron de la veracidad de su reporte. Muchas ciudades liberadas por el Ejército Rojo escondían tumbas masivas. Para los nazis, los judíos, los polacos, no eran más que esclavos o fertilizante. En 15 días, Zhukov y sus hombres cubrieron 350 kilómetros. Nadie en el liderazgo nazi anticipó un avance rápido como este. El general Guderian escribió: el maremoto ruso adquiere proporciones completamente desastrosas para nosotros. Y ahora los alemanes continúan con la lucha, principalmente porque estaban asustados. El Ejército Rojo mostró un comportamiento algo particularmente barbárico. Los vecindarios y las aldeas algunas veces eran quemados. El ejército de Stalin saqueaba descaradamente en este país de abundancia: radios, cacerolas, relojes.
Un soldado soviético escribió: los alemanes abandonaron todo y nuestros hombres invadieron las casas. Todo está en llamas. Las almohadas y las plumas de los colchones vuelan por todos lados. Todos, desde los soldados rasos hasta el coronel, llevan su saqueo. Esta ciudad fue crucificada. Los alemanes están a punto de huir de nosotros como la plaga. Cualquiera que se sospechara fuera un nazi, se le disparaba. Casi 100.000 fueron ejecutados en masa. Un soldado soviético escribió: la madre Alemania debería insultar el día en que dio a luz a un hijo. Dejemos que experimenten lo que ellos querían infligir a otros. En Prusia del Este, los soviéticos brevemente ocuparon la ciudad de Nemmersdorf. Los habitantes fueron masacrados. Una orgía de violencia se desató. Se dijo que muchas mujeres fueron crucificadas desnudas en las puertas de los establos. El Ejército Rojo se dio cuenta de la escala de las atrocidades cometidas por los nazis. Millones de prisioneros de guerra pasaron hambre hasta morir y millones de civiles asesinados. Los rusos descubrieron los campos de Majdanek, Auschwitz, Treblinka. Al haber perdido 20 millones de los suyos, los soviéticos estaban llenos de venganza. La propagandista Ilya Ehrenberg instó por meses en el periódico Estrella Roja: si no han matado a un alemán cada día, su día ha sido en vano. Maten a los alemanes. Eso es lo que su anciana madre les pide. Los niños lo imploran. Maten a los alemanes. Eso es lo que su patria les demanda. Las divisiones y los ejércitos no avanzan solos por Berlín. Con ellos están las trincheras, las tumbas masivas, los desfiladeros llenos con los cuerpos de los inocentes, los campos de coles de Majdanek y los árboles de Vitebsk, donde los alemanes colgaron a tantos desafortunados. Las botas, los zapatos pequeños y las zapatillas de los niños asesinados en Majdanek caminan a su lado hacia Berlín. El Ejército Rojo se volvió experto en promover el odio. Y en su camino, las mujeres del enemigo eran particularmente el objetivo. La violación se convirtió en un arma de guerra. Un oficial soviético joven recordó: las mujeres, las madres y sus hijos yacían en ambos lados de la carretera, y frente a cada uno de ellos había una manada de hombres bulliciosos, sus pantalones abajo. Y nuestros hombres mataron a esas mujeres que intentaron salvar a sus hijos. Oficiales con sonrisas estaban al lado, se aseguraban que cada soldado sin excepción formara parte. Stalin en persona excusó estos crímenes. Declaró: imaginen a un hombre que luchó desde Stalingrado hasta Belgrado, que vio su patria devastada por miles de kilómetros. ¿Cómo puede un hombre tal reaccionar de forma normal? ¿Es tan horrible divertirse con una mujer luego de tales horrores? A través de todo el territorio alemán, se piensa que cerca de 2 millones de mujeres fueron violadas. Luego de titubear por un tiempo, el régimen nazi publicó estas atrocidades. Und wie haben sich die Soldaten und Offiziere nun in ihrem Ort den Frauen gegenüber verhalten? Man kann hier gar nicht von Soldaten und Offizieren in diesem Sinne sprechen. Man kann hier nur sprechen von bestialischen Horden. Denn die haben sich alle gleichmäßig benommen, alle täglich betrunken. Sie haben also alle Frauen vergewaltigt, von Jugendlichen angefangen von 13 Jahren bis zu Frauen von 68 Jahren. In meiner Gegenwart eine 68-jährige Frau vergewaltigt worden in allergemeinster Weise. Und diese Volksgenossinnen hier auch, ja? Ja, sogar meine Mutter von 60 Jahren haben sie nicht geschont, sondern haben sie auch bestialisch vergewaltigt. El avance de las tropas soviéticas difundió pánico entre los civiles. Cientos de miles de alemanes se hicieron a la carretera en medio de un invierno particularmente difícil. Para escapar, miles de hombres y mujeres aterrorizados inundaron las estaciones y los puertos. En enero del 45, cerca de 8.000 alemanes empacaron hacia el Wilhelm Gustloff. Lo hundió un submarino soviético. Más de 5.000 personas desaparecieron bajo las olas, 3 veces más de las que se perdieron en el Titanic.
Para febrero de 1945, 4 millones de alemanes, 8,5 de acuerdo a ciertas estimaciones, se desplazaron. 50.000 personas llegaban a Berlín cada día. Mientras los refugiados obstruían las calles de Alemania, las tropas soviéticas que comenzaron del Vístula se detuvieron unos 80 kilómetros de Berlín en las orillas del Odra. La ofensiva de Zhukov fue un éxito. En total, los alemanes tuvieron 350.000 víctimas. Al haber conquistado la mayoría de Polonia e impuesto su dominio en los Balcanes, Stalin fue a la conferencia en Yalta en una posición de fortaleza. Ni el presidente Roosevelt, quien estaba débil por enfermedad, ni el primer ministro británico Winston Churchill, cuyo país estaba consumido luego de 5 años en la guerra, se pusieron de pie ante él. Los tres grandes acordaron dividir Alemania en 4 zonas ocupadas. Al occidente quedaba un último obstáculo que cruzar, la última barrera natural en Alemania, el Rin. Todos los puentes habían sido dinamitados por los alemanes. El oficial de campo Montgomery aún esperaba ser el primero en cruzar el río, pero los estadounidenses le ganaron en eso. Una unidad avanzada del primer ejército estadounidense encontró un puente que permanecía de pie en Remagen, cerca de Bonn. Los alemanes lo habían equipado con explosivos, pero aún no lo habían detonado. Los estadounidenses inmediatamente establecieron una cabeza de puente en la orilla occidental del río. Hitler estaba furioso y ordenó que mataran a los ingenieros cuyas cargas no habían explotado. Mientras tanto, Patton envió sus tropas más allá, al sur del Oppenheim, sin notificar a sus superiores. Ya difundía el pánico en el territorio alemán. Monty soñó en ser el primero en Alemania. De hecho, fue el último, pero fue él quien dirigió la ofensiva más grande. Estaba al mando de 1.250.000 soldados. Esta vez, la lección de Arnhem se había aprendido. Las zonas de salto para los paracaidistas se divisaron. Las tropas británicas se adentraron en lo profundo de Alemania y cada vez más capturaban soldados muy jóvenes. Más al sur, las fuerzas francesas bajo el mando del general Delattre también avanzaron. Lucharon en territorio alemán junto a los estadounidenses. Para los aliados, había ahora una brecha ininterrumpida. Finalmente podían invadir el Reich. Esta fue una buena noticia para ellos, pero no para Stalin. Tan pronto que se dio cuenta de eso, le ordenó a Zhukov a tomarse Berlín lo más pronto posible para evitar que los estadounidenses les ganaran. Una vez cruzado el Rin, la resistencia alemana se hundió. Hitler escogió concentrar sus fuerzas al este. Había agotado sus reservas ya disminuidas en la batalla costosa de las Ardenas. Ahora, algunas ciudades, en lugar de luchar hasta el final, ondeaban la bandera blanca. Los aliados recuperaban terreno. Churchill continuamente incitaba a los estadounidenses: debemos presionar y sacudir las manos rusas lo más lejos posible al este, les instaba. Pero Berlín estaba en la futura zona soviética ocupada, definida en Yalta. Aun si los estadounidenses tomaban la ciudad, deberían retirarse luego. No aceptarían más de 100.000 muertes que esto podría costar, simplemente como forma de prestigio. Tales asuntos humanitarios nunca se lo impedirían a Stalin. Entonces Eisenhower decidió no lanzar un asalto en Berlín. Sus tropas hasta podían permitirse una pausa para algo de descanso y recreación casera. Marlene Dietrich les hizo una pequeña visita. Hola, chicos. Quiero decirles que compartir hoy con ustedes es para mí más importante que este espectáculo. Estoy segura que podemos esperar una victoria rápida. Adiós. Buena suerte. Pero los ejércitos de Ike no bajaron sus armas por mucho tiempo.
Para vencer a la Alemania nazi rápidamente y sin muchas pérdidas grandes en sus filas, los estadounidenses y los británicos llevaron a cabo una campaña de bombardeo sin piedad. Despiadadamente golpearon las áreas industriales de Alemania y aniquilaron ciudades llenas de civiles. Su objetivo era destrozar el potencial económico del Reich y romper la moral de la población. De este modo, debilitar el régimen. Entre enero y abril de 1945, 471.000 toneladas de bombas cayeron sobre Alemania. Colonia, Hamburgo y Berlín, todos fueron golpeados. Y ahora fuimos los primeros en Berlín. ¿Cómo les gustaría regresar otra vez? A mediados de febrero, Churchill quiso bombardear la ciudad de Dresden como una muestra de fuerza a los soviéticos. La ciudad se consumió en una tormenta de fuego. En menos de 24 horas, más de 25.000 habitantes murieron. Una ciudad completa, sin una relación con la industria de guerra y de ninguna importancia estratégica, fue destruida. Pero destruir Dresden significaba subir el número de los refugiados y afectó los movimientos del Wehrmacht. Los líderes aliados debieron sentir algún remordimiento por Dresden, pero no por mucho tiempo, porque la obstinación de Hitler los llevó a mantener la campaña de bombardeo sin importar el costo de la población civil. A finales de marzo de 1945, el Reich cayó en el caos. El resultado de la guerra ya no estaba más en duda. Un oficial alemán escribió en su diario: "Llegamos al final. ¿Tienen nuestros líderes alguna estrategia de salida en mente? La muerte de nuestros soldados, la destrucción de nuestras ciudades y villas. ¿Tiene esto ahora algo de sentido?". Otro escribió: "¿Hay alguien para vencer al hombre loco y poner un fin a esto? ¿Aún hay generales? No, están acabados. Unos trapos sucios. Son unos cobardes". Pero estas palabras de rebelión se mantenían confinadas a los diarios privados. Luego de escribir estas líneas, esos soldados jóvenes regresaron al combate. La sociedad alemana no podía lograr levantarse y como resultado continuó sumergiéndose en nuevas deudas. Con la postura de Hitler, el régimen lanzó una nueva fase: radicalización contra los alemanes mismos. Para cualquiera que no está preparado para luchar, enfrentará una ejecución. En Königsburg ejecutaron a 80 desertores. A menudo, los cuerpos se dejaban al lado de las carreteras con un rótulo: "Soy un desertor y me rehúso a proteger a las mujeres y niños alemanes". Las aldeas que ondeaban la bandera blanca eran amenazadas con la destrucción. Pero esta radicalización fue aún más dura para los deportados. La progresión de los ejércitos aliados al occidente y los soviéticos al este guiaron a Himmler a cerrar los campos y enviar a los deportados en marchas mortales abominables. Los detenidos iban en camino, pero no para llegar a algún lugar. Los nazis ya no tenían tiempo de gasear a las personas, así que las mataban de frío y hambre. Aquellos que no podían seguir el paso de la marcha recibían una bala en la cabeza. Cuando los aliados liberaron los campos, encontraron a la mayoría de ellos casi completamente vacíos. Los alemanes solo dejaron ciertos deportados que consideraron demasiado débiles para ser evacuados. En abril de 1945, los estadounidenses entraron al campo de concentración de Ohrdruf, una rama del Buchenwald. Eisenhower estaba abrumado.
Nunca tuve una conmoción tal en toda mi vida, confesó. Patton estaba físicamente enfermo, cerca de un cobertizo. Eisenhower ordenó a la población de la ciudad de al lado que visitaran el campo. Enfrente de un horno de crematorio en el que quemaban 200 cuerpos al día, las mujeres se desmayaron. No obstante, los oficiales insistieron en que los alemanes confrontaran los horrores que se desplegaron en sus umbrales. En una mesa había pantallas hechas de piel humana. Había pieles tatuadas que un oficial del campo había recolectado y cabezas reducidas. Trofeos de la barbarie nazi. Al descubrir estos horrores, un periodista escribió: "Se abrieron las puertas del infierno". Otros campos fueron liberados y se impusieron más visitas en las poblaciones locales. Eisenhower declaró: "Las personas nos dicen que los soldados estadounidenses no saben por qué luchan. Ahora, al menos saben contra quién luchan". El descubrimiento del infierno de los campos de concentración fue una conmoción para todo el mundo. Por 10 meses, el Reich se hundía. En abril, comenzó el acto final. Berlín, la última capital, se preparaba para la batalla definitiva. El 12 de abril de 1945, la Orquesta Filarmónica de Berlín presentó El ocaso de los dioses de Wagner. Para recompensar la falta de personal, un ejército de niños, mujeres y ancianos, conducidos por varios miles de fanáticos de las SS, debieron defender la capital. Pusieron obstáculos. Goebbels hizo un buen trabajo y todos aquellos que defendían la ciudad tenían una sonrisa en estas imágenes propagandísticas. Para armar emboscadas, cada alemán fue equipado con un rifle o una lanzagranadas, un arma contra los tanques. Las fábricas produjeron en masa más de 3 millones de ellas pocos meses atrás. En las calles de Berlín, las personas recibían entrenamientos rápidos. Muchos alemanes aún tenían fe en su Reich.
Un soldado joven escribió a sus padres: simplemente no puedo creer que el Führer nos sacrificaría sin hablar. Nadie puede arrancarme la fe en él. Él es todo para mí. Algunos oficiales confiscaron pañuelos blancos para detener a los defensores que los usaran para rendirse. Los dignatarios nazis aún creían, especialmente desde que los Estados Unidos, el 12 de abril de 1945, el día del concierto, el presidente Roosevelt murió. Hitler se regocijó. El gran milagro, el que yo siempre predije, sucedió. La guerra no está perdida. Hitler estaba cegado por sus propias ilusiones. Pero la esperanza no duró mucho, porque el Ejército Rojo se acercaba a la capital. Alrededor de un modelo de Berlín, los generales soviéticos discutieron el plan de ataque. Suministros del este finalmente llegaron a las orillas del Oder. Tanques, armazones, aviones, 42.000 pistolas y morteros pesados. El 16 de abril comenzó la descarga de artillería más grande de la guerra. Un 1.236.000 armazones se dispararon. $100.000 toneladas de acero llovieron en los alemanes. $2 millones de hombres avanzaron a Berlín. Las divisiones soviéticas atacaron de todos lados. Los rusos tenían un objetivo, la Cancillería, bajo la cual estaba localizado el búnker de Hitler. Zhukov avanzó. Sufrió pérdidas grandes. Stalin quería ver a Berlín totalmente rodeado para evitar que los angloestadounidenses se beneficiaran de un colapso alemán repentino y entraran primero a la capital. En Berlín, la tierra misma tembló. Cada cruce estaba defendido, algunas veces por niños pequeños. Hitler se refugiaba en su búnker. En estas últimas fotos del dictador, filmadas un mes antes, la censura cortó una pieza de la película que no se mostró en ese entonces. Incapaz de controlarse a sí mismo, sufría lo que parecía la enfermedad de Parkinson. Hitler no era más que una sombra. Aún, en ningún punto había una pregunta de rendición. Y ahora, a unos 120 kilómetros, el 25 de abril, en Torgau, el día más esperado finalmente llegó. El Reich fue cortado en dos. Los ejércitos soviéticos y estadounidenses se encontraron. Mientras que el liderazgo, que fue un tiempo de recelo, para el soldado ordinario era un momento de celebración. Dicho eso, algunos soldados soviéticos evitaron una fraternización excesiva que podría haberlos llevado al Gulag. El este se encuentra con el oeste. En Berlín, 3 millones de personas cayeron en la trampa. Ahora era un asunto de supervivencia. Aquí y ahí, un caballo era cortado en pedazos. Sin embargo, la artillería soviética fue poderosa, aún en una guerra mecanizada. Es la infantería quien debía terminar el trabajo. Calle por calle, sótano por sótano. En estos últimos días, la motivación de los alemanes cambió.
Ya no luchaban por su gran Reich, por el Führer o por el nacionalsocialismo, sino para salvar sus vidas. Los rusos se acercaban al búnker donde Hitler aún posicionaba ejércitos imaginarios. Las élites huyeron de la ciudad. Cuando Goebbels se dio cuenta que todo estaba perdido, se preguntó, ¿qué debe hacerse con esas personas cuyos hombres ni siquiera luchan cuando sus mujeres son violadas? Todos los planes, todas las ideas del nacionalsocialismo son demasiado elevadas, muy noble para este tipo de personas. Estos tipos merecen el destino que están a punto de conocer. Al mismo tiempo, en Italia, el 27 de abril, Mussolini fue capturado mientras intentaba escapar. Le dispararon. Su cuerpo y el de su amante fueron vejados por la multitud. Cuando Hitler supo de la muerte de Il Duce, concluyó, muerto o vivo, no quiero caer en las manos del enemigo. Después de mi muerte, mi cuerpo debe ser quemado y nadie podrá encontrarlo. El 30 de abril, en lo profundo de su búnker, Hitler se suicidó junto a su esposa, Eva Braun. Su cuerpo fue quemado por un conductor con 200 litros de gasolina. Por 12 años, el dictador gobernó sobre Alemania. Había soñado con un Reich que durara 1000 años. Este espejismo desapareció en las ruinas de su capital. Una última mentira. La radio declaró que Hitler había muerto al guiar a los defensores heroicos de Berlín. El 30 de abril, las tropas de Zhukov irrumpieron. Sus soldados se apoderaron del Reichstag. Vasily Grossman escribió, quería gritar, llamar a todos nuestros luchadores hermanos que estaban en tierra de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Polonia, quienes dormían el sueño ligero eterno en el campo de honor. Camaradas, ¿pueden escucharnos? Lo logramos. Dos días después, los rusos reconstruyeron la escena. Tomaron una foto. Pero esta imagen histórica tuvo que ser retocada porque un detalle se había pasado por alto. Uno de los soldados llevaba varios relojes en sus muñecas. Pero ¿dónde estaba Hitler? Esta pregunta obsesionó a los rusos. Los soviéticos encontraron un cuerpo que tenía una fuerte semejanza, pero resultó que se fotografiaban a sí mismos junto a un doble. Un equipo de especialistas fue enviado por Stalin a investigar. Encontraron el cuerpo carbonizado de Goebbels y su esposa. Al lado estaban los cuerpos sin vida de sus 6 hijos. Unos meses antes, aún se usaban como propaganda de fiesta. Sus padres los asesinaron antes de cometer suicidio. Los restos de Hitler finalmente se descubrieron en el cráter de una bomba. Cuando se enteró del deceso del Führer, Stalin exclamó, «Este es el fin de ese bastardo. Lástima que no lo atrapamos vivo». Los restos se enviaron secretamente a Rusia. Hasta Zhukov, quien saboreaba su victoria y le hizo una visita a la guarida de la bestia, no sabía nada de este epílogo. Con Hitler muerto, la capitulación se volvió posible para su sucesor. El 7 de mayo, en una escuela modesta en el noreste de Francia, en el cuartel general de las Fuerzas Aliadas, los representantes alemanes aceptaron los términos de una rendición incondicional. Luego de firmar, el general Jodl tuvo el descaro de pararse y declarar: las Fuerzas Armadas alemanas están ahora en las manos de los aliados. Espero que la victoria los trate con generosidad.
Con las plumas utilizadas para las firmas, Ike hizo la V de Victoria. Pero estas imágenes aún no fueron mostradas, porque Stalin no estaba satisfecho con esta capitulación. El hombre fuerte del Kremlin lamentó: fueron los soviéticos quienes llevaron en sus hombros la mayoría del peso de la guerra. Stalin demandó que una segunda rendición se firmara al día siguiente en Berlín. El 8 de mayo, las delegaciones estadounidenses, francesas, alemanas y británicas cruzaron una ciudad hecha añicos. En el cuartel general de Zhukov, al borde de Berlín, esperaban la llegada del oficial de campo Keitel. Cuando entró, nadie respondió a su saludo. Las varias delegaciones firmaron todos los 5 actos de rendición. El general de Lattre firmó por Francia. Eran las 11 de la noche del 8 de mayo. Pero ya era la 1 de la mañana en Moscú. Los soviéticos anotaron la fecha como el 9 de mayo. Pero la rendición no trajo un alto a la tragedia. El alto de las hostilidades fue seguido por una ola de suicidios. Además del alto mando como Himmler, muchos miles de alemanes anónimos se suicidaron. Algunas veces con sus familias, por miedo a los soviéticos o para seguir a Hitler a su otra vida. Antes de la guerra, Hitler prometió a los alemanes: denme 10 años y no reconocerán a Alemania. Mantuvo su palabra. Ha terminado, ha terminado. Ese fue el grito que pudo escucharse en los pueblos alrededor del mundo mientras celebraban la victoria. Las personas aclamaban la liberación que habían esperado tanto tiempo. Pero la alegría también estaba teñida con la gravedad. La sombra oscura del nazismo no se borraría en un día. El sufrimiento padecido había dejado una cicatriz indeleble en las memorias. El nazismo profundizaba el horror. El exterminio de los judíos, las masacres de los civiles, la tortura de los miembros de la resistencia perseguiría por siempre la conciencia de la humanidad. Ahora un continente debía volver a ponerse de pie. Las ciudades en ruinas debían ser reconstruidas. Los millones de personas desplazadas debían regresar a casa. Estos eran los grandes retos del período postguerra. De este caos, causado por la orden nazi, una era nueva, no obstante, emergería.